Listo, ya estamos grabando. Pues buenas tardes a todos, chicos, bienvenidos. El día de hoy quisimos compartir, hacer extensiva esta charla para todos y vamos a hablar de una herramienta muy útil para todos los profesionales de la salud. Es una herramienta que utilizamos muchísimo en la consulta para planear la alimentación y planificar las dietas de cualquier paciente. Es bien importante saber esta terminología o conceptos de densidad energética versus densidad nutricional. Y también, déjenme ver que hay gente que está en sala de espera para admitirlos. Listo, chicos. Bienvenidos, bienvenidos. Norma, muy bien, bienvenidos. Déjenme ver, es que... Aquí está. Habilitar sala de espera. Sí, para que todos puedan entrar. Es que no encontraba ahí. Entonces les platicaba que hay que apagar los micrófonos, si me hacen favor, chicos. Hay que apagar los micrófonos. Les decía que esta terminología, estos dos conceptos de densidad energética versus densidad nutricional, son dos herramientas imprescindibles para cualquier especialista en nutrición, incluso en algunas otras áreas de la salud. Son dos conceptos que se utilizan muchísimo para la planificación de la alimentación, para establecer las dietas según ciertos objetivos, para el control de peso de ciertos pacientes y también para los deportes. Debemos saber que son términos completamente diferentes y que vale muchísimo la pena conocer. ¿Vale? Déjenme ver aquí cómo avanzo. Aquí está. Bien. No siempre comer un alimento en poca cantidad significa que consumiste poquitas calorías. Así que en relación a esto vamos a revisar los siguientes conceptos. La densidad energética se refiere a la cantidad de energía que proporciona un alimento según su peso. Para no meterlos tanto porque también es parte de física, es la cantidad de calorías que proporciona un alimento por gramo. Y las calorías es la energía que tú vas a adquirir a través de los alimentos. Así que a grandes rasgos, ese sería el concepto. Los alimentos contienen esta energía que se mide en calorías y esta energía proviene de los macronutrientes, 3 macronutrientes básicos. Carbohidratos, que nos aportan energía medida en calorías a través de los azúcares, proteínas y grasas. Y también el alcohol. El alcohol, aunque no es un macronutriente, deben saber que es de las sustancias que tienen muy poquita densidad, es decir, muy poquito volumen, y que en muy poca cantidad te pueden aportar muchísimas calorías. Así es que esa parte también importa. Más o menos para fines prácticos, 1 gramo de grasa va a contener 9 calorías, 1 gramo de alcohol va a contener 7 calorías, 1 gramo de carbohidrato y de proteína, ambos contienen 4 calorías. Quizás, digamos, de aquí parte la base. Yo sé que muchos quizás no comprendan estos conceptos y los confunden mucho con los gramos que pesa su alimento, y no es lo mismo. Esto se traduce en la energía que tú vas a adquirir a través de ellos al consumirlos. Son cosas distintas. Y se clasifican en 4. En
muy baja o baja densidad calórica. Hay clasificaciones que los juntan estos dos, en alimentos de densidad energética moderada y en alimentos con alta densidad energética. Y tiene mucho que ver, si ustedes ven los empaques o las etiquetas de los empaques en algún supermercado, van a ver que dicen porciones. Es bien importante que ustedes sepan cuántas porciones tiene un empaque. Y en relación al peso de cualquier producto, ya sea natural o procesado, si tú divides el peso de esa porción en los gramos, más o menos así tú podrías clasificar la densidad energética. Pero más adelante vamos a ver una forma mucho más sencilla de hacerlo. Los alimentos con muy baja densidad energética, que nos aportan 0.6 o menos de 0.6 calorías por gramo, vamos a encontrar aquí los alimentos que tienen alto contenido en agua y que contienen fibra. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado en alguna charla del vaciado gástrico? Aquí vale la pena, y les voy a regresar a la imagen, a esta imagen, donde ven prácticamente la división de un estómago. Si se fijan, son las mismas calorías, pero ocupan un volumen distinto en el estómago. 400 calorías de grasa ocupan una ínfima parte del estómago, es bien poquitito, pero las grasas, incluyendo las grasas saludables, son muy energéticas. Por eso habría que equilibrar muy bien tu plato al comer, y eso es algo que generalmente en consulta se enseña mucho porque la nutrición es muy educacional. Y en el estómago del medio, en la imagen del medio, viene la carne. La carne es un poquito más fibrosa y va a tardar mucho más en absorberse. Entonces ocupa un poquito más de espacio. Y si se fijan, los vegetales, como contienen fibra, incluso las frutas también podrían ir ahí, que tienen alto contenido en agua y en fibra, van a ocupar un volumen muy grande. Y además, aquí valdría la pena comentar que van a tener un vaciado gástrico distinto. ¿Qué es esto? El vaciado gástrico sería la velocidad con que el alimento pasa del estómago al intestino, y también va a tener que ver con la velocidad de absorción, porque en la primera porción del intestino, se llama duodeno, se lleva gran parte de la absorción de los nutrientes, como la grasa o los alimentos azucarados o grasosos que no tienen fibra. Su vaciado gástrico va a ser muy rápido, o sea, prácticamente no ocupan un volumen ahí, entonces se van a absorber rápido, por lo tanto te va a dar hambre más rápido. La carne y los vegetales, como tienen alto contenido en fibra, su vaciado gástrico, inclusive también algunos cereales, su vaciado gástrico va a ser más lento. Esto va a provocar que tú tengas saciedad por mayor tiempo, que no tengas necesidad de consumir más alimento porque ya estás saciado y porque ya tiene volumen tu estómago. Lo mismo pasa con algunos cereales integrales como la avena. La avena, si ustedes saben, al cocinarla, duplica o triplica su volumen. Lo mismo sucede en el estómago. Gran parte de esta fibra va a tardar más en emulsificarse, que es la forma en la que se degrada, para poder vaciarse en el intestino y de esa manera absorberse. Entonces, deben saber que un alimento de alta densidad energética va a ser aquel que ocupe poco volumen, pero tenga muchísimas calorías, aunque sean poca cantidad. Y de densidad intermedia, pues va a ser aquel que tenga mediana cantidad, y de baja densidad energética va a ser aquel que ocupe más espacio en volumen, que sea más fibroso, con más contenido en agua y que tenga menos calorías. Entonces, en baja densidad energética podríamos clasificar a, como les decía, los alimentos fibrosos, verduras, frutas, sopas de vegetales, consomés y ensaladas. Es bien importante que sepan que no todos los consomés, hay consomés grasosos, y también hay otras sopas como con pastas.
Si tú te comes una sopa de pasta y no le agregas vegetales, te vas a saciar menos rápido. No crean que a todos los nutriólogos nos encanta incluirles ensaladas en todos los planes de alimentación, sino lo hacemos primero porque son alimentos de baja densidad energética, es decir, tú puedes consumir un volumen muy grande de estos sin un impacto importante en tu peso, y no nada más por eso los incluimos, sino que te aportan buena calidad nutrimental. La densidad nutrimental sería la cantidad de vitaminas, minerales o macronutrientes que te puede dar un alimento. Entonces, los vegetales tienen ambas cosas. Así que van a ser como los básicos y los que tienen que abrazar en su plan de alimentación, ser creativos en la manera de prepararlos para que no los consuman siempre insípidos, hacerlos en ensalada, incorporarlos a alguna verdura, equilibrarlos en alguna ensalada, hacerlos salteados con algunos otros vegetales, asados al vapor, pero hay que incluirlos siempre porque tienen las bondades de ambos mundos. En grandes cantidades, tienen muy pocas calorías y además te van a aportar fibra y te van a aportar muchísimas vitaminas, minerales, alto contenido en agua, te van a saciar y te van a aportar muy pocas calorías si los consumieras en gran cantidad. Incluso yo sugiero que si en algunos planes de alimentación o cambios en tu alimentación, de una alimentación muy procesada de la que generalmente tú venías, este cambio, cuando pasas hambre entre una comida y otra, lo que sugieren es consumirte algún vegetal, porque, y sin contarlo tanto, porque en grandes cantidades te va a dar muy poquitas calorías. Ay, no avanzó la página. Los alimentos con densidad energética moderada serían aquellos que nos aportan de 1.5 a 4 calorías por gramo. Y aquí podemos incluir las carnes magras de pollo, de res y pescado, y algunos quesos bajos en grasa como el requesón, como el queso panela quizá, o el queso cottage. Aquí acuérdense que las carnes son un poquito más fibrosas, más o menos un filetito de 100 gramos, que viene de 100 a 120 gramos de pollo, pescado o res, que más o menos viene siendo del tamaño de la palma de tu mano. Si es un filete no aplanado, es decir, gruesecito, nos va a venir aportando entre 130 y 140 calorías en ese tamaño. Entonces, como pueden ver, estos se clasificarían como con densidad energética intermedia, y es bien importante que traten de equilibrar el resto. O sea, no siempre habría que consumir nada más vegetales, porque los 3 macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos, tienen una función específica en el cuerpo. Así es que es bien importante no quitar ninguno de la ecuación, sino saber distribuirlo en relación a tu actividad física y también a la cantidad energética. Como les comentaba, las grasas son densamente calóricas, incluso las saludables. Entonces, si tú te consumes una ensalada, pero le pusiste 3 cucharadas de alguna vinagreta o de aceite de oliva o de algún aderezo como el ranch, por ejemplo, que está hecho a base de mayonesa, pues prácticamente, aunque no lo crean, estos aceites o aderezos van a tener muchas más calorías que la ensalada sola. Así que si tú te preparaste una ensaladita con 4 verduras y más o menos una cucharada de aceite debe tener entre 140 y 150 calorías, imagínate si le agregas 2 cucharadas de aceite te darían 300 calorías, y una porción de vegetales te aporta 25 calorías. Si tú colocaste 4 verduras a tu ensalada, más o menos tienes entre 100 y 125 calorías por mucho en una ensalada así de gigante. Y si te pasaste con el aceite de oliva o con el aderezo,
o con la vinagreta, prácticamente hiciste ese platillo nuevamente de alta densidad energética. Así que es bien importante que distribuir, equilibrar la alimentación, no sacar ninguno de la ecuación y ver en qué cantidades vamos a acomodarlos en el plato. También comer muy poco, o sea, únicamente verduras, vas a prescindir de las bondades que te dan los ácidos grasos esenciales, entre ellos que equilibran gran parte del metabolismo y las hormonas, y que ya sabemos que las hormonas se relacionan con prácticamente todo. Se relacionan con tu metabolismo, con tu peso, con el control de peso. Incluso podrían ayudarte o darte un empujoncito a oxidar grasas, y que incluso también equilibran el estado de ánimo. Así que no hay que quitarlas, pero hay que saber en qué cantidad incluirlas. Y también si prescindimos de la proteína, pues tendrías el soporte que le damos a los tejidos y a los músculos, y que también gran parte de muchas enzimas y reacciones químicas se llevan a través de las proteínas. Así que, y hay por ahí un micrófono encendido, chicos. Si me hacen No, favor de... mi pollo no. A lo Dice, mejor fue lo de ayer, el pozole, porque es grasoso y es maíz. Jessy, Eli, tienen prendido su micrófono, déjenme desactivarlo aquí. Ah, ya pude, listo. Y vienen en el número 4 los alimentos con alta densidad energética, que son alimentos ricos en grasas y en azúcares, que prácticamente los vamos a encontrar en pasteles, dulces, postres, sodas, patatas fritas o papas a la francesa, quesos grasosos como el queso Oaxaca, que yo sé que a todos nos gusta, que en todos lados venden quesadillas, pero deben saber que estos quesos, el queso manchego, el queso gouda, todos estos van a ser alimentos con alta densidad energética, es decir, en muy poquita cantidad te van a dar muchísimas calorías. Y junto, como les decía, con los aceites, la mayonesa, los frutos secos también irían aquí, es decir, los frutos secos son las almendras, las nueces, los cacahuates, por eso deben saber que se dejan en poquitas cantidades. Más o menos 10, déjenme ver cuánto, que son grasas, más o menos 10 almendras te dan 70 calorías. Si tú utilizas las almendras como un snack para ver películas, por ejemplo, o estos snacks que venden en los Oxxos que traen fruta seca como las pasitas, los arándanos o algunos cortes de otras frutas deshidratadas, y que los consumimos viendo una película, o sea, 30 almendras junto con estos frutos secos te pueden dar hasta 300 o 400 calorías si no los mides. Entonces, los frutos secos, a reserva de las grasas y azúcares o pasteles y postres, que sí no son alimentos saludables, los frutos secos lo son. Yo sí los incluiría en un plan de alimentación, pero habría que cuidar la cantidad. Así es que no todos, chicos, en este punto quiero recalcar que no todos los alimentos con alta densidad energética son malos, como los frutos secos. Otros podría ser la miel también. Yo generalmente no la incluyo en los planes de alimentación, a menos que fueras una persona delgada, que no está en control de peso y que hace, por ejemplo, triatlón, que me ha pasado, que es el caso de algunos de los chicos que están haciendo triatlón, que tienen ya su metabolismo muy acelerado y pueden consumir este tipo de azúcares. También sabrán ustedes, quienes practican carrera, que los geles y los waffles también traen otro tipo de azúcares simples, pero que son específicos para un periodo específico de tu entrenamiento, ya sea para distancias largas, para medio maratón, para una carrera de 10 kilómetros donde vas a cerrar con gran intensidad. Entonces, habría que saber en qué momento hay que consumirlos. También hay quien consume miel o mermelada en esas épocas de las carreras, pero sobre todo si tú tienes exceso de peso, si te está costando perderlo,
si está dentro de tus objetivos o si ya tienes alguna enfermedad que acompaña este exceso de peso como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o resistencia a la insulina, pues sí habría que volver a otro tipo de carbohidratos más fibrosos, ¿vale? Principalmente obtener los azúcares de las frutas. Miren este ejemplo que viene siendo prácticamente la misma base de la alimentación, son los vegetales. En la primera imagen que vienen 56 calorías, son puros vegetales. Las hojas verdes prácticamente, déjenme decirles que entre 3 y 4 tazas de hojas verdes como las lechugas, la arúgula, las espinacas, las acelgas, cualquier tipo de lechuga, todas estas hojas verdes, 3 o 4 tazas te van a aportar 25 calorías. O sea, es bien poquitito. Para que se den una idea, una fruta tiene 60 calorías. O sea, no te aportan ni siquiera la mitad de una fruta. Así que de estas pueden utilizar abundantes en la base de sus ensaladas siempre. Entonces vean que ahí trae brócoli y unos trocitos de pimiento morrón. Y en esta segunda, donde suben un poquito más las calorías, ya viene proteína a expensas del pollo. Hay otro micrófono por ahí prendido, chicos, pero no detecto de quién es. Déjenme ver de quién será. Aquí está. Desactivar el audio. Perdónenme, es que tengo que abrir una pantallita para desactivar el audio. Bien, como les comentaba, déjenme regresar a la imagen. Aquí está. Entonces, si tú vas agregando, dependiendo de lo que tú agregues, así vas a incrementar la densidad calórica o la densidad energética. Vean en esta segunda parte cómo agregando proteína aumenta 166 calorías. Y en esta parte de abajo, cómo las grasas, aunque ya saben que la grasa es saludable y que tiene múltiples beneficios, es bien importante que cuando ustedes lo vean en su plan de alimentación, traten de que una vez que estén en consulta tengan la confianza y se den la oportunidad de consumir todo lo que venga en su plan de alimentación porque está equilibrado. Si tú tienes un déficit calórico y en tu plan de alimentación te pusieron medio aguacate, pero tú te comes uno, se te van a disparar otra vez las calorías. Entonces, para que se den una idea, 45, más o menos medio aguacate va a tener unas 65, 70 calorías. Entonces, tú te comiste todo el aguacate y ya le agregas, ya en vez de ser esas calorías son 140, ¿no? O 130, dependiendo el tamaño del aguacate. Entonces, y si a esa ensalada además tú le agregas una vinagreta de aceite de oliva, pues le sigues aumentando la densidad energética. Por eso yo les sugeriría que adquirieran sus cucharaditas. La cucharada es la sopera y la cucharadita es la cafetera. La cafetera te da 5 mililitros y la sopera te da 15 mililitros. Entonces, más o menos así habría que medirlas, ¿vale? Pues déjenme ir a los micrófonos. Creo que ya lo apagaron. Entonces, fíjense cómo en la cuarta imagen, además, le agregan carbohidratos. ¿Se acuerdan que los carbohidratos también son las leguminosas y que son muy energéticas? Son muy saludables, pero si tú las vas a consumir, debes decirle a tu especialista en nutrición que te las incluya en tu alimentación y que pueda hacerte el equilibrio si es que estás en un déficit calórico o control de peso. Porque vean cómo aquí poniendo un aderezo y agregándole carbohidratos a través de las leguminosas, vuelven a subir las calorías. Y estamos hablando aquí, chicos, de una alimentación saludable. Como pueden ver, este es un plato saludable. Ahora imagínense las calorías que nosotros pudiéramos incorporar a través de una hamburguesa. Más o menos una hamburguesa de McDonald's
Yo creería que dependiendo lo que contenga, pero sí puede llegar a tener entre 700 y 900 calorías. Más o menos entre 700 y 900 calorías si tiene aderezo, si tiene catsup, si tiene mayonesa, si tiene queso, si tiene tocino, más las papas. Pónganle que el combo venga con papas fritas. Más o menos 4 papas a la francesa van a tener 115 calorías. 115 calorías, o sea, 8 papas a la francesa tienen 230 calorías. Y de pura grasa y grasa saturada, que esa sí no es grasa saludable, y de azúcar. Imagínense que 8 papas a la francesa tienen esa cantidad y una porción de vegetales te da 25 calorías o una porción de frutas te da 60. ¿Sí ven más o menos la diferencia? Como si tú no cuidas los alimentos se te pueden disparar. Y si ya tú a este platillo de tu combo de la hamburguesa más las papas a la francesa le agregaste un refresco y agregaste 300 calorías extra. O sea, tú te estarías comiendo en una sola sentada de 1200 a 1500 calorías. Cuando tus comidas para una mujer en promedio, una comida debía ser más o menos 400, 500 calorías y los hombres un poquito más. Así es que hay que cuidar eso. Y era prácticamente lo que les comentaba. Aquí tenemos las papas a la francesa, más la catsup, que es pura azúcar. Y si vigiláramos esto en calorías, pues la diferencia es muchísima. Y en esta imagen pasada me valdría la pena nada más, ya para casi estar cerrando, chicos, valdría la pena comentar aquí que podemos hablar aquí de densidad nutrimental. Una es la densidad energética. ¿Cuántas calorías voy a obtener en un solo alimento, ¿vale? O en una comida. Y otra sería la densidad nutrimental. Es decir, ¿te aporta ese alimento grasas saludables? Esas grasas saludables van a tener un impacto benéfico en tu salud o son grasas saturadas como las grasas de la hamburguesa, como las grasas de las papas fritas, que en vez de equilibrar tu ambiente hormonal, se alojan en la pared de tus arterias o elevan el colesterol o el LDL, que es el colesterol malo. Entonces, esta es la densidad nutrimental. O sea, además de que un alimento tiene calorías, también debemos asegurarnos de que tenga vitaminas como los vegetales, que tenga minerales, que tenga fibra para aumentar el tránsito intestinal, que te pueda procurar mayor saciedad. Eso es importante. Y miren esta, chicos, vamos a hacer una comparación también, porque este es un error súper común que también a veces agregan a las ensaladas. ¿Qué te proporciona mayor saciedad? Una taza de uvas va a tener 70 calorías y si tú las deshidratas o compras pasitas, más o menos 10 pasitas van a tener la misma cantidad de calorías. Así es que, ¿qué pasa cuando tú consumes frutas secas? Cuando tú consumes frutas secas, quitas alto contenido en agua, quitas vitaminas y minerales y concentras azúcares. Así es que una taza de uvas va a tener más o menos 60, 65 calorías y 10 pasitas, que es una cosita de nada, va a tener la misma cantidad. Ambos te proporcionan la misma cantidad de calorías, pero las uvas te van a proporcionar mayor saciedad por su contenido en agua. Además de que en la deshidratación no se arrastraron vitaminas ni minerales. Miren aquí, por ejemplo, del lado derecho ven un plan de alimentación de todo un día de 1900 calorías. Más o menos este plan de alimentación correspondería más a un hombre o a una mujer súper deportista que hiciera unas 2 o 3 horas de ejercicio intensas y que no estuviera en control de peso. Pero más o menos podría ser la alimentación de un hombre, no para todos, porque hay algunos que están en control de peso también. Entonces, fíjense, si tú agregas también un jugo, por ejemplo, de naranja, donde un jugo tú le quitas la fibra y prácticamente la fibra sacia e incrementa el volumen. Entonces, yo les sugiero consumirse las frutas sola
evitar los jugos que concentran azúcares y que son de alta densidad energética. Igual la soda y el alcohol. Acuérdense que el alcohol da un poco de menos calorías que los carbohidratos, que las grasas, perdón. Las grasas te dan 9 calorías por gramo y el alcohol te da 7 calorías por gramo y se va a absorber rapidísimo. Así que si están siempre en control de peso, yo les recomendaría dejar el alcohol quizás para los fines de semana y que si de verdad tienes así todas las ganas y el objetivo de perder peso, pues que empezaras a limitarlo un poquito. Y finalmente, miren esta imagen. Miren esta imagen porque no está nada fuera de la realidad. Acuérdense que la densidad energética de los alimentos también se relaciona directamente con el exceso o el déficit de grasa en el cuerpo. La masa grasa ocupa mucho más volumen que la masa muscular. Así es que hay alimentos que en bien poquita cantidad van a hacer que subas muchísimo de peso a expensas de grasa. Y si tú limitas estos y consumes alimentos lo más natural posible, pues también vas a privilegiar por ahí tu masa muscular. Así, chicos, que esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta porque ya tenemos muy pocos minutitos para cerrar la sesión. Sí, somos 26 participantes. Bien, chicos, pues todos los que son del triatlón también bienvenidos. Bienvenidos una vez más. También hay de los del reto de Pichi COVID. Están también los de la versión 6 de Virtual Gym y los del plan de nutrición. Déjenme ver en el chat, creo que alguien escribió. Todo súper bien, todo muy claro. Muy bien. Me alegra que no tengan dudas, chicos. Entonces, pues como saben, esta es una herramienta bien útil, no solamente para los profesionales de salud. Los clientes frecuentes me están poniendo acá, Marce y Carlos, que también es una herramienta para ustedes, que se vayan enfocando en alimentos más naturales, con alto contenido en fibra, abracen los vegetales y tratan de ser creativos en combinarlos de distintas formas, equilibren por ahí también sus proteínas y sus grasas. Esto es todo de mi parte, les agradecemos mucho a todos y espero verlos pronto. Actívense y coman saludable, chicos. Que estén bien. Bye, bye. Bye, Tere. Bye, bye. Bye, Gracias. chicos. Bye.